Los montoneros se dan a conocer con el secuestro del expresidente Eugenio Aramburu. El hecho conmociona a la opinión pública y al propio gobierno, ya que Aramburu era el hombre elegido para una retirada ordenada de la Revolución Argentina ante el fracaso de Onganía. La aparición del cadáver del general Aramburu y la incapacidad del gobierno para aclarar el crimen terminaron con Onganía, que fue depuesto a su vez por otro golpe militar. Tienes que darme una pronta respuesta. En los sótanos comenzaba a sonar más fuerte el rock nacional, que fue cambiando de la inicial imitación de los modelos extranjeros hasta adquirir una personalidad propia gracias a Lito Nevia y Tanguito. Para ti. Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Levingston, quien pretendió constituir un movimiento político propio y tomar distancia del general Alejandro Agustín Lanusse. Durante su breve presidencia se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera. El ERP secuestró a distintos empresarios y los montoneros coparon pueblos de Buenos Aires y Córdoba por algunas horas. Los dos grupos guerrilleros asaltaban comisarías y bancos en busca de armas y dinero y se tornaban cada día más poderosos. Perón, desde Madrid, alentaba la actividad guerrillera y hablaba del socialismo nacional como la solución para los problemas argentinos, mientras que, para evitar que Levingston siguiera con sus proyectos tendientes a frenar todo intento democratizador, alcanzó un acuerdo con las principales fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, conocido como la Hora del Pueblo. Los firmantes se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y a respetar los principios democráticos. Las juventudes de clase media que habían crecido en hogares antiperonistas empezaron a descreer de las teorías de sus padres y se acercaban al peronismo, en el que veían una alternativa de cambio. Así fue creciendo la juventud peronista, conocida como la JP, vinculada a la actividad de los montoneros. En lo económico, Levingston trató de dictar medidas de corte nacionalista que desviaran la atención sobre la cada vez más importante presencia de las multinacionales y los inversores extranjeros. Convocó para ocupar la cartera de Economía a Aldo Ferrer, un economista progresista. En ese contexto promovió la Ley de Compre Argentino, que intentaba dar a las industrias nacionales gran parte del mercado interno. La nueva política marcaba una ruptura con la línea económica liberal impuesta por Krieger-Bacena, pero la opinión pública mantenía su escepticismo frente a estos cambios. Levingston, con su política pretendidamente populista, no logró conquistar la adhesión de los gremios peronistas y de los partidos volcados a la lucha por la apertura política, y perdió además el apoyo decisivo de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que no veían con buenos ojos esta vuelta al nacionalismo económico. En febrero de 1971, el gobernador de Córdoba, Camilo Uriburu, declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado adelante el Cordobazo, a la que comparó con una víbora venenosa. Uriburu le pedía a Dios que le deparara el honor histórico de cortar de un solo tajo la cabeza de esa víbora. A los pocos días, el país se sacudió con un segundo Cordobazo, llamado por sus protagonistas Viborazo. El Viborazo pondrá fin a la breve gestión de Levingston y a su delirio de crear un movimiento político sin tener en cuenta la opinión del pueblo. El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. La violencia guerrillera crecía, el descontento popular también. Perón sumaba día a día más adictos
y la continuidad del gobierno militar se tornaba muy difícil de sostener. Lanusse evaluó correctamente que el principio de solución a los múltiples conflictos pasaba por terminar con la proscripción del peronismo y decretar una apertura política que permitiera una transición hacia la democracia. En ese contexto, nombró en el Ministerio del Interior a Arturo Monroy, de reconocida militancia radical. Propuso un gran acuerdo nacional entre los argentinos, el GAN, y anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para el 11 de marzo de 1973. Yo creo que en realidad, dentro de la Revolución Argentina había dos proyectos, el de Onganía y el de Lanusse, sintetizando y simplificando. ¿Cómo? En la Revolución del 30 había dos proyectos, el de Uriburu y el de Justo. Y si uno hace una analogía, y hay bastantes elementos para construir esa analogía, Onganía es 35, casi 4 décadas después, una reedición del proyecto neocorporativo de Uriburu. Como Justo, como Lanusse es 3 décadas, que además Lanusse era sobrino de Justo, ¿no es cierto? Por eso cuando Lanusse se recibe su teniente en los años 30, Justo, que era presidente, le entrega el sable en el colegio militar. Es Lanusse Justo, la madre de Lanusse era Justo. Es una suerte de reedición del proyecto de Justo, de acuerdo, de negociaciones de los militares con las fuerzas políticas para encontrar. Es decir, el verdadero proyecto de Lanusse era ser otro Justo. El verdadero proyecto de Lanusse es que él fuera electo en elecciones a través de una coalición, como había sido con Justo antes. En realidad, el proyecto que fracasa, Lanusse, ¿no es cierto? Entra en la negociación con Perón y fracasa. A los partidos políticos se les restituyeron sus locales, cerrados desde el golpe de Onganía, y se les proveyó de fondos para que pudieran desarrollar sus actividades proselitistas. Creció la violencia y los partidos se unieron en la Hora del Pueblo. El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros que habían intentado huir de la cárcel de Rawson fueron fusilados en Trelew por tropas de la Marina. El hecho quedó en la memoria popular como la masacre de Trelew. Lanusse se esforzó en preservar la unidad de las Fuerzas Armadas mientras administraba la transición a un gobierno civil. Perón pudo volver el 17 de noviembre de 1972 tras 17 años de exilio. Él me dijo un día, la única vez que lo entrevisté, me dijo: no, pero en Argentina son todos peronistas. Le digo: no, general. Sí, son peronistas los que son peronistas, y son peronistas son los que son antiperonistas. Si todo gira en torno a mí. Él me dijo entonces, en la entrevista que le hice en Madrid en el 69, me dijo: yo voy a volver a ser presidente de la Argentina. Yo lo miré incrédulo y mi cara debe haberla reflejado. Y él me dijo: ¿usted cree que no? Yo creo que no, le dije. ¿Y por qué? Porque mire, para comparar, los grandes argentinos murieron todos en el exterior. ¿Usted qué me dice? ¿Que me voy a morir en Madrid? No sé si en Madrid, pero su movimiento va a volver al poder, usted no. Entonces me miró con ojos muy tristes y me dijo: como usted comprenderá, la entrevista terminó, llevábamos 3 horas hablando. Simplemente le digo una cosa, señor Neusta, dijo el general Perón. Yo no voy a volver porque yo fui muy bueno, voy a volver porque los que me reemplazaron fueron muy malos. Voy a volver porque cuando tuve todos los diarios a favor me echaron. Los tengo todos en contra, voy a volver. El ejército impidió a los militantes peronistas acercarse al aeropuerto de Seiza para recibir al viejo líder. El primer contacto se produjo al día siguiente, cuando Perón volvió a poner en práctica su histórico saludo desde los balcones de su residencia de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, frente a una multitud compuesta mayoritariamente por jóvenes. A poco de llegar, Perón designó como candidato a la presidencia a Héctor J. Cámpora, su delegado personal, y a Vicente Solano Lima, un dirigente conservador, para ocupar la vicepresidencia. El radicalismo en elecciones internas eligió la fórmula Ricardo Balbín, Fernando de la Rúa. El 11 de marzo de 1973, el peronismo, tras 18 años de proscripciones, volvió a triunfar en las urnas. El voto de los jóvenes y de los sectores independientes que confiaban en que el peronismo llevaría adelante un proceso de cambio
con justicia social había sido decisivo en el triunfo peronista.